Buenas, ¿cómo andan? Me llamo Víctor y este es mi podcast de crecimiento personal, espiritualidad y misticismo llamado Préndete unas velas. En este episodio, como verán en el título, quiero que hablemos de la muerte del ego, o también denominada o parte del proceso de la noche oscura del alma, que si les interesa he hablado de este tema en uno de mis capítulos viejos de El despertar espiritual, como una fase del despertar espiritual. En el capítulo anterior también abarqué un tema de espiritualidad / crecimiento personal, lo que es el proceso de estancamiento. Este proceso de soledad o de estancamiento que a veces no entendemos por qué nos pasan repentinamente en la vida, bueno, pueden ir y chequear ese episodio también. Sin más preámbulo, préndete unas velas y empezamos. La muerte del ego es un proceso muy importante de deconstrucción y de purgación en el camino espiritual. Vamos a ir con eso ahora en adelante, pero quiero que primero, antes de que hagamos esto, primero entiendan qué es el ego desde una perspectiva un poco psicológica. Vamos a analizar esto desde la perspectiva de Carl Jung. Es importante también distinguir el ego de nuestra mente normal y de nuestra identidad normal antes de primero querer averiguar cómo se ve y se siente una muerte del ego. En la psicología junguiana, el ego es el centro de nuestra conciencia, el sentido de identidad nuestro y la expresión del yo que tenemos. Aunque este no sea idéntico a nuestro yo real o nuestro yo verdadero, el ego representa esta conciencia normal que nosotros tenemos, la parte de nuestra psique con la que nos sentimos identificados, ¿ok? Este ego que supuestamente nos identifica como el yo es una parte de nuestra personalidad que en realidad estamos impulsando, que estamos presentando ante los demás. Es una parte nuestra que usamos para el mundo exterior. Este ego que presentamos y mostramos como nuestro yo es esta parte consciente de nuestra identidad, pero es algo artificial. Es usualmente una máscara, una personalidad artificial que nosotros creamos para conectar con el otro, para mostrar al mundo exterior. Es esta parte de nosotros que creamos porque queremos llevarnos con el resto, queremos tener vida social y queremos literalmente encajar con los demás. Como humanos anhelamos este intercambio con los demás. Entonces esta es la función del ego, que suele surgir en nuestra edad temprana, suele desarrollarse en edad temprana. Quiero leerles una parte de mis apuntes para poder detallarlas bien y que lo entiendan en su perfección a este tema, porque no es ego y nada más, sino que tiene conexión con las sombras. Quiero leerles de mis apuntes una parte que me parece muy importante que tiene correlación con las sombras. Si no vieron mi episodio sobre las sombras, vayan y chusmenlo. Voy a leerles para que entiendan más a detalle esta parte de lo que es el ego, porque el ego no simplemente existe, sino que para poder mantenerlo hay que rechazar cierta estructura, hay que rechazar ciertas maneras que tenía nuestra mente de ser, que solían ser un poco más esenciales y auténticas en nosotros, y al rechazar esto causa un montón de dificultades en nuestra vida. Básicamente estamos reprimiendo y rechazando partes importantísimas de nosotros, partes básicas, porque queremos mantener esta máscara y esta identidad artificial para poder conectar bien con un otro. Pero les voy a leer bien detalladamente de mis apuntes. Todo lo que no está alineado con la estructura de nuestro ego termina siendo rechazado, creando una sombra, y esta sombra puede apagar la vida consciente que tenemos, creando infelicidad en nosotros y muchas más cosas, y este rechazo provocaría división en la psique. Y bueno, así es como funcionaría lo que hace el ego con nosotros, ¿no? Pero es increíble cómo literalmente nuestra psique se parte al medio con tal de adaptarnos, ¿no?, a lo que es el mundo y ocultando partes esenciales y vitales de nosotros. Probablemente ustedes conozcan a personas con mucho ego, que hablo de este ego un poco más como enfatizado, un poco más marcado y negativo, y esto tiene su razón, la razón de por qué también existen como muchos narcisistas, podríamos atribuirle. Cuando vemos a personas con mucho ego, que normalmente llamamos como narcisistas, se dice que es por ataques irracionales que estas personas sufrieron, o también por
como se dice, trastornos emocionales que pudieron haber sufrido tanto desde la infancia como en algún momento de su vida. Y así es como se va formando el ego y la máscara personal de esta persona, de esta manera un poco a veces ególatra y narcisista. Aunque también puede ser todo lo opuesto y podría ser que estas personas con ego tienen interiorizado en ellos, tienen partes de ellos con más sombra, partes que las personas que rechazamos la sombra no tendríamos. A ver, explicándome mejor, podría haber casos en lo que es todo lo contrario de las personas que creamos sombras y proyecciones de la sombra. Hay casos en los que nuestra sombra son prejuicios, la negación de estos prejuicios, mejor dicho, juicios hacia los demás o reacciones irracionales, como cuando vos sabes que no estás actuando para tu mayor bien y simplemente en tu cabeza no está alineada con tu accionar. Vos sabes que en tu cabeza tenés ciertas intenciones, pero tu accionar todavía no puede. Tu accionar todavía no puede acomodarse a las intenciones de tu mente. Eso sería como un pensamiento irracional que muchas personas tienen de sombra, yo incluido muchas veces, me pasa bastante, lamentablemente. Está haciendo proyecciones de la sombra que estas personas no estarían tanto en negación, simplemente ya lo llevarían con ellos, no como las personas que lo negamos y lo tenemos ahí bien oculto. Es muy interesante si investigan sobre este tema o si quieren que yo lo hable con más profundidad en mi TikTok o que ejemplifique un poco más, un poco la teoría, ¿no? de Jung. Es muy interesante como lo data él. Ahora ya habiendo explicado un poco mejor lo que es el ego para que lo tengan bien presente, quiero que hablemos ahora sí, bien brevemente, de lo que es la noche oscura del alma. Este proceso donde, como dije, todas estas máscaras y estas identidades artificiales que creamos por y para un otro se desvanecen y se derrumban. Esta puede pasar de manera natural en donde estés en momentos en los que te estás adentrando y conectando un poco más con la espiritualidad. Hay momentos en la vida en los que simplemente todo cambia, la energía se mueve, hay momentos que te sensibilizan, que te chocan, caes en caos, caes en pérdida, caes en un abandono, caes en una separación de tu pareja y ahí es donde tu ego se ve un poco perdido y tu espíritu quizás se prende un poco más, se debilita en cierto modo, ¿no? Como que se hace más presente, siente algo, especialmente en momentos en donde estás solo con tus pensamientos, empieza a llamarte tu espíritu y es donde empieza a suceder toda esta muerte del ego. Tu espíritu ya no quiere estar escondido, ausente, que te saque el placer y la comodidad que tenés con tu cuerpo y con tu experiencia de vida y empieza a estar un poco más como en alerta queriendo desmantelar a este ego. Y es todo lo contrario, este ego no va a querer ser desmantelado claramente y es una gran dolor en los huevos. En los momentos en los que este ego quiere morir, puede ser que no esté saliendo de este proceso de la muerte del ego o también la noche oscura del alma, que yo considero que es parte de dentro del proceso. Puede ser que vos no puedas salir de eso y te cueste mucho salir de ese estado caótico, tanto en tu mente como lo que está pasando en tu vida en este momento, porque vos te estás resistiendo a este cambio. Estás haciendo mucha fuerza y no estás pasando y sintiendo todo esto, toda esta energía que está en movimiento. Esta resistencia es lo que nos mantiene en estos estados vibracionales o emocionales bajos, significando que tu ego tiene miedo. Tu ego no quiere ser y sentirse acorralado. Entonces empieza a molestarte porque no tiene ganas de morir. Mientras más alto vos estés en la vida, mientras más estés tratando de mejorar, de callar los pensamientos y mejor también puedan estar saliéndote las cosas, más te va a joder tu ego, más pensamientos van a pasar por tu cabeza que son súper negativos y que a veces incluso no entendés de dónde salen. Más va a querer seguir generándote esa ansiedad y esa tristeza o incluso esas dependencias en vez de que vos realmente puedas seguir
a través de este proceso y puedas realmente entenderte y separarte de esa máscara y de ese ego. Porque no quieres ser acorralado y no quieres ser destruido. Es un gran enemigo realmente sentir que el ego sirve de algo y sentir que así vamos a mantenernos por siempre y de que es lo mejor para nosotros. Porque este ego muchas veces es toda la carencia. Es toda la carencia que tenemos en nuestra vida. Insultamos muchísimo, decimos palabras de mucha baja vibración, tanto por palabras mismas, pero más bien diría por la consistencia con la que decimos cosas, como que nos queremos morir, que odiamos a todos, que la vida es una mierda. Todas estas cosas que vienen del ego nos sacan la apreciación y nos sacan el disfrute de la vida. No niego que la vida no tenga sus altas y bajas y que no tengamos problemas, pero nos saca la apreciación y nos saca el sentido de abundancia interna que nosotros podemos tener si realmente no viviéramos desde el ego. Hasta incluso este ego puede ser que quiera mantenerte atado a personas que ya no son para tu mayor bien y para tu mayor beneficio, tu beneficio más elevado. Puede ser que este ego quiera seguir haciendo que vos participes de reuniones con las que ya no sentís que sos parte, que no entras más ahí, que no perteneces. Quiere que te sigas sintiendo identificado con pensamientos carentes, con creencias limitantes, con personas que también tienen pensamientos o actitudes que a vos no te gustan o que viven también mucho de su ego porque vieron que está esta cosa de ser y sentirnos un reflejo de la otra persona que tenemos al lado. Y este ego a veces va a decir, vos sos como estas otras personas, no intentes cambiar o sentir que sos diferente, o va a tratar de hacerte sentir mal por ello. Y no, simplemente va a tratar de mantenerte atado a lo conocido, pero si a vos tu interior te llama a cambiar, a ser diferente, a cambiar de amistades, repentinamente no conectas con otras personas de manera muy brusca, ese es tu espíritu queriéndote llevar hacia lo mejor, ¿ok? Para que terminemos con este episodio, les voy a decir que por más superficial o estúpido que suene, el empezar a desmantelar este ego puede traernos muchos beneficios, como relaciones mucho más auténticas y mucho más beneficiosas para vos, donde recibís y das mucho más amor, donde sonreís más, incluso te va a traer mucho crecimiento espiritual, pero muchísimo. Eso te va a hacer sentir con vida y va a despertar las cualidades tuyas que tenías dormidas, va a derretir ese ego que estaba en tu corazón. Por más cringe que suene, muchas personas viven desde su ego y viven de manera fría, pero esa no es su esencia más pura y de hecho en el fondo te hace daño, solo que estás reprimiendo eso. Te va a traer mayor autoconciencia, mayor estabilidad emocional y te va a traer mayor creatividad y plenitud, ¿ok? Ténganlo mucho en cuenta y traten de no caer en las mentiras de su ego cuando están tratando de mejorar. Teniendo esto en cuenta, podemos discernir muchísimo mejor de nuestro ego y podemos así llegar a una vida con mayor equilibrio emocional. Así que no caigan en esos viejos juegos del ego, por más engañosos que sean, ¿ok? Traten de no negarse a cambiar porque suele ser peor. Hay lugares que te esperan desde una nueva y mejor versión de vos, ¿ok? Una versión mucho más sensible y emocional y que vibre mejor que la persona que sos hoy. Ya me despido, espero que les haya gustado. Cualquier cosa lo dejan en los comentarios. Recuerden que tengo agenda abierta de tarot evolutivo y de trabajos energéticos en el Instagram de mi podcast, Prendete unas velas. Nos vemos en el próximo episodio de Prendete unas velas. Bye bye.